Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Como lo anunciamos antes de irnos a la pausa, está con nosotros Antonio Ecarri. Él es el presidente de la Fundación Casa Arturo Uslar Pietri. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Lirio, por esta oportunidad. Me siento en mi casa. El tema crisis alimentaria o los problemas de escasez de alimentos y de desabastecimiento. Su opinión acerca de estos CLAP, estos comités locales de abastecimiento y producción, ¿representan una solución para la escasez de alimentos en el país? ¿Qué propone usted? Mira, esto no es noticia que nosotros hablemos hoy de la crisis alimentaria, porque esa la estamos padeciendo hoy todos los venezolanos. Pero lo más grave es que estamos condenando a toda una generación de venezolanos, porque cuando un niño venezolano no se nutre adecuadamente, pues por supuesto eso redunda de manera directa en su crecimiento neurológico, en el desarrollo cerebral del niño venezolano. Es decir, estamos condenando a toda una generación de venezolanos, Lirio, a la pobreza. Y eso es muy grave. Y para eso tenemos que ocuparnos y ocuparnos ya. Mira, los testimonios que tengo de los maestros de Caracas, de los maestros de Libertador, diciéndome, uno, han recortado las estrofas del himno nacional los lunes porque los niños se desmayan en las escuelas. Eso lo saben los maestros hoy. Por hambre, Lirio. No hay comida, hay hambre. Además de eso, cerca de la mitad de la población estudiantil venezolana no está yendo a la escuela por razones de hambre. Hace más de 3 años que se acabó el programa de alimentación escolar y no hay nadie que responda sobre ese tema. Y estamos condenando a toda una generación de venezolanos a ser pobres. Bueno, frente a eso tenemos que actuar y tenemos que actuar ya. ¿Qué estamos proponiendo nosotros? El diseño, implementación urgente. Esto no tiene que ver ni con gobierno ni con oposición porque se trata de los niños venezolanos. Andrés Eloy Blanco decía, cuando uno es padre de todos los hijos del mundo. Y aquí tenemos nosotros que actuar de inmediato. Un programa de emergencia de alimentación escolar. Y no me van a venir con el cuento que es que se está acabando el año escolar. No, no, no. Para los niños venezolanos el hambre no se va de vacaciones. Entonces tenemos que ocuparnos ya de un programa real con la asistencia internacional. El Papa Francisco le ha dispuesto a los venezolanos, le ha propuesto a los venezolanos la inclusión de Cáritas Internacional. Son los expertos en materia de nutrición, en materia de grandes programas internacionales que tienen que ver con la alimentación infantil. Lo han desarrollado en África, lo han desarrollado en otros temas. Aquí tenemos que dejarnos los complejos y ocuparnos ya sobre eso. Nosotros estamos actuando muy fuerte con relación a este tema, ya, actuar ya. Estamos hablando con Cáritas de Venezuela, estamos hablando con Cáritas Internacional y esto es un tema de exhortación a los irresponsables del gobierno. Aquí el problema no solamente tiene que ver con un problema político, es un problema de los niños. Aquí tenemos que sacarnos las franelas políticas y las discusiones políticas cuando se trata de los niños venezolanos. Hay que atender ya a nuestros niños frente a la gravísima crisis que están padeciendo con el tema alimentario, porque es un daño cerebral, es un daño neurológico, es un daño muy grave que se está ocasionando, no solamente en el crecimiento, en la manera de desarrollarse. Los estamos condenando a la pobreza y por eso tenemos que actuar de manera inmediata. Un programa de emergencia alimentaria escolar conducido y coordinado por Cáritas Internacional, con la ayuda del Papa Francisco y todos estos organismos internacionales, y que sean los maestros venezolanos que puedan ayudar a implementar este plan. Si tú eres un buen padre de familia, pues tenemos que actuar primero sobre los niños y después sobre los adultos. Cualquier propuesta de este tipo debe pasar por el gobierno nacional. Usted se ha manifestado en favor del diálogo. ¿Cree que el diálogo como está planteado actualmente, es posible, traerá resultados concretos? La comunidad internacional tiene sus ojos puestos sobre Venezuela. ¿Qué piensa sobre la mediación de UNASUR? Algunos expresidentes, lo más reciente que tenemos es que la canciller Delcy Rodríguez dijo que países ALBA están cerrando filas con Venezuela y por otra parte el Parlamento Europeo se pronunció en favor de la liberación de los denominados presos políticos y de que se haga el referendo revocatorio. Mira, en Venezuela tenemos que buscar ya una salida constitucional, democrática a esta crisis antes que vaya a venir una implosión social. Es muy grave lo que se está viviendo en las calles de Caracas y en las calles de toda Venezuela. Hay que buscarle una salida constitucional pacífica. El mismo Papa Francisco ha dicho que no es una mesa de diálogo, es una mesa de negociación. Es para lograr acuerdos, para lograr ya una salida democrática, pacífica y constitucional. Nosotros tenemos que confiar, la sociedad civil venezolana, tenemos que confiar en nuestra Asamblea Nacional. Tenemos que confiar en Henry Ramos Ayub, que es el presidente de la Asamblea. No porque les caiga bien o caiga mal, sino el problema de Henry es que es la cabeza de un poder público constituido. Tiene el aval, tiene la legitimidad, tiene la carga constitucional
porque es que allí es que se tienen que sentar, que tiene que cesar el golpe de Estado continuo que hay contra la Asamblea Nacional y que la Asamblea Nacional sea la abanderada de ese diálogo, de ese consenso que tenemos que lograr para lograr ya y conseguir esa salida constitucional de inmediato. Mire, loro viejo no aprende a hablar. Yo a este gobierno no le pido más rectificaciones porque esto no hay manera de resolverlo. Ahora, lo que sí tenemos que construir es esa salida constitucional, porque déjame decirte, me preocupa la salida y me preocupa la entrada. Y la entrada significa cómo vamos nosotros a iniciar un plan de rescate económico de fondo para Venezuela. Sabemos lo que tenemos que hacer de manera inmediata, de manera de emergencia, que es el plan alimentario para las escuelas, Lirio. Pero también necesitamos un plan de reestructuración de la economía venezolana. Este modelo no sirve. El socialismo del siglo XXI fue la gran estafa. ¿Por qué? Porque simplemente se gastaron el dinero mientras estaban acabando con la producción del país. Ahora tenemos que ir a otra escala. Por eso nosotros en la Fundación Uslar Pietri estamos trabajando en una alianza con la Konrad Adenauer y la Universidad Central de Venezuela en el primer diplomado sobre economía social de mercado. Tenemos que hablarle muy claro a los venezolanos de la oportunidad de un nuevo modelo económico para el país, que no es este socialismo decimonónico atrasado, sino es un modelo económico que no es un modelo económico liberal, sino un modelo económico de centro. Libertades económicas con un gobierno eficiente en lo social, centrado en la educación para lograr pleno desarrollo. Eso lo estamos haciendo a través de este primer diplomado que estamos promoviendo de economía social de mercado. Los que estén interesados en participar en esta gran discusión nacional, profunda y seria, pueden hacerlo a través de nuestra página web casauslarpietri.org/diplomado y ahí pueden postularse. Está dirigido para actores de la sociedad civil, para actores profesionales, porque entre todos tenemos que construir el plan de reconstrucción de Venezuela para que Venezuela vuelva a ser el puntal de desarrollo de América Latina. Como esa salida constitucional que usted cita, allí inscribe también al referendo revocatorio. Todavía el Consejo Nacional Electoral no indica cómo ni cuándo va a ser ese protocolo para la segunda etapa, que es la validación de las firmas de quienes firmaron para plegarse a la solicitud del referendo revocatorio. Es suicida. De verdad, Lirio, es suicida cerrarle las puertas a la salida constitucional que tenemos. La salida constitucional que tenemos los venezolanos ahí en las puertas es el referéndum revocatorio. Es decir, darle salida a esta olla de presión social en la que está sumergido el país. Y el Consejo Nacional Electoral, con todas estas demoras que está haciendo, lo que está haciendo es promoviendo una implosión social en Venezuela. Si nosotros no logramos esa salida constitucional, que es el referéndum revocatorio, que lo tenemos ahí a la mano, abrirle las puertas al referéndum revocatorio definitivamente es abrirle las puertas a la democracia en Venezuela y lograr una reconstrucción económica, social del país. Eso tienen que abrirlo. Si no, en Venezuela lo que va a venir es una seria implosión social. ¿Qué rescataría del pensamiento del historiador, periodista, pensador Arturo Uslar Pietri hoy en día? Bueno, la primera es que tenemos que hacer una profunda reflexión sobre el momento que estamos viviendo hoy, dónde estamos y hacia dónde vamos. Por eso nosotros necesitamos ya, cuanto antes, salvar a toda una generación de venezolanos, ponerle atención a esos niños venezolanos hoy que están padeciendo hambre, desnutrición, y por otra parte, ¿qué es lo que nos dijo él hace 80 años? Sembrar el petróleo. Ahora, ¿qué debemos hacer para eso? Generar un nuevo modelo económico para Venezuela, y ese nuevo modelo económico es la economía social de mercado. El socialismo del siglo XXI fue un fracaso, el socialismo del siglo XXI fue una estafa que nos condujo a esta hambrazón tan grande que tiene el pueblo venezolano hoy, a esta hambruna que vamos en camino, a este desastre de violencia, de pobreza. Pues ahora tenemos que ir a un nuevo modelo, ese nuevo modelo que combine las libertades económicas, la globalización, además el modelo de solidaridad que es tan importante, pero sobre todo un modelo de un gobierno que permita las libertades económicas, pero con una fuerte presencia en lo social, pero centrados además en la educación que permita la igualdad de oportunidades. Un gobierno de emprendimiento que permita el emprendimiento, que permita la educación como un modelo para que la gente pueda surgir, para que la gente pueda avanzar, para que cada uno sea dueño de su propio destino. El país necesita definitivamente un nuevo modelo para alcanzar ese desarrollo que estamos buscando. ¿Cree posible la rectificación? ¿Apuesta por un cambio en la conducción con el actual gobierno? Loro viejo no aprende a hablar, Lirio, de verdad. Este gobierno ya cuántas veces me he sentado yo aquí a pedirle rectificación al presidente Maduro y a su combo. El problema ya no va. Hay que buscarle una salida constitucional a este régimen, pero mientras esa salida llega, nosotros tenemos que ocuparnos ya de nuestros niños venezolanos. Por eso mi llamado nuevamente a un plan de emergencia alimentaria escolar para atender a los niños venezolanos, porque estamos condenando a toda una generación de venezolanos a vivir de la miseria. Ese ya puede implicar un tiempo largo, pero usted dice que las medidas que hay que aplicar son urgentes.
en horas, ¿qué habría que hacer? Bueno, la primera que hay que llamar primero es a este plan que te estamos hablando, de la implementación, de que podamos incorporar a Cáritas, primero que abran el canal humanitario, que podamos incorporar a Cáritas. Ayuda internacional. Para aceptar ayuda internacional, pero es que además necesitamos alimentos, ya tenemos. Yo hablé con el diputado Albert Rivera y en España están dispuestos a enviarnos alimentos, pero es que el plan de alimentos no solamente es para dispersarlo o que quede en manos de 4 bandidos y 4 corruptos que se repartan esto. No. Es que se trata de un plan que primero, antes que todos los niños venezolanos coman. Necesitamos que los niños coman. Los niños no están desayunando, los niños no están almorzando, lo que están comiendo es una dieta de plátano y yuca, que eso es lo que estamos viendo en los sectores populares de Caracas. Ahora, ¿cómo resolvemos este problema? Este problema lo resolvemos con este plan de acción, con la ayuda de Cáritas Internacional, que son los expertos que tienen además todo el andamiaje gerencial, logístico que se necesita para la distribución de alimentos, y con otro, que el plan de distribución sea con base en las escuelas. Ahí tenemos a los maestros, tenemos la infraestructura necesaria, tenemos a los niños, el empadronamiento de los niños. ¿Para cuánto es esto ya? Para arrancar necesitamos ese programa de alimentación que va dirigido para 8 millones de niños venezolanos que están en la educación pública y en la educación privada popular venezolana. A esa tenemos que llegar en una primera fase, pero de manera inmediata. Esto no aguanta más, Lirio. Esto no es un problema, esto es un problema de emergencia nacional. Esto no aguanta ni un mes, ni que es que vamos a hablar con fulano, ni vamos a hablar con sutano, ni es que vamos a esperar que se reúnan en República Dominicana, ni que se van a reunir en ninguna parte. Cuando se trata de los niños venezolanos hay que actuar de inmediato. Y ese es el plan que nosotros estamos proponiendo. Muchas gracias por haber venido a Entrevista Venevisión. Gracias a ti, Lirio. Antonio de Carri, presidente de la Fundación Casa Arturo Uslar Pietri. Con esto terminamos.